Muy bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este encuentro que vamos a tener con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación desde el Departamento de Alumni de la Universidad Francisco de Vitoria Digital. También tenemos con nosotros al rector, a Daniel Sada, que amablemente está también esta noche con nosotros. ¿Quién nos acompaña hoy? La relevancia del personaje y el por qué, pues en estos tiempos extraños que nos están tocando vivir, convenía traer a nada más y nada menos que al alcalde de Madrid. Rector, Daniel, cuando quiera. Muchas gracias, Ricardo. Empezamos rezando para que la conexión se te regularice, porque tú que eres pieza clave en este encuentro, como no tengas buena conexión, vamos a estar fritos. Pero bueno, seguro que se arreglará. Pues nada, quiero dar la bienvenida en primer lugar a toda la comunidad de alumni y todas las personas que hoy se nos suman a este encuentro tan especial. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que es una suerte, un orgullo y un honor, y además lo apreciamos en su justa medida, porque si siempre una persona como tú, con las responsabilidades que tienes, pues tiene el lío habitual, imaginamos que los tiempos que corren más. Por eso que nos dediques este tiempo y a esta hora, pues te lo agradecemos de corazón. Me toca presentarte y como siempre, pues acudir al currículum formal pues obliga a decir algunas cosas, pues que eres pues licenciado en Derecho, abogado del Estado, el alcalde electo en democracia más joven de la ciudad de Madrid. Y digo electo porque Juan Barranco sustituyó a Teno Barranco cuando falleció y fue más joven, pero de los electos pues tú eres el más joven. Pero me gustaría del currículum no formal destacar tres cosas que me han llamado la atención. Y es que, en primer lugar, que eres Benjamín de 6 hermanos, que esto sí que es un título de supervivencia y que hay que mencionar en el currículum porque eso dice mucho. En segundo lugar, que eres atlético hasta la médula. Me sopló hace pocos días un amigo común que el grito atlético de nunca dejes de creer tiene connotaciones importantes en tu vida por relación con tu madre y con este club que todos admiramos, aunque desde otros clubes de vez en cuando os demos algún disgusto. Pero, oye, sabemos que no eres persona de rencores y que por eso estás aquí hoy y te agradecemos enormemente. Y por último, y creo que muy, no sé si lo más importante, pero importantísimo para nosotros y para una institución como la universidad, que lo que quiere es, entre otras cosas, aprender de la realidad viva. La realidad viva la encarnan las personas, y por eso una persona como tú, comprometida con la política desde muy joven y comprometida con la política desde la perspectiva que a todos los ciudadanos nos hace mantener la esperanza, que es la perspectiva de la política entendida como servicio al bien común. Esto digo que nos hace mantener la esperanza porque verdaderamente, si uno lo piensa bien y no se deja llevar por las corrientes que denostan ahora todo lo que tiene que ver con la política, verdaderamente es de las profesiones más nobles, de las vocaciones más nobles que se pueden considerar, y es una verdadera vocación. Cuando hablamos de la vocación de maestro, de médico, de militar, yo añadiría la de político, porque verdaderamente es una vocación de servicio público, imprescindible, y para quien la interpreta así pues es un testimonio y una esperanza que en ti se encarnan y que de verdad te agradecemos. Así es que, sin robar más tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos, como te decía hace unos minutos, que podamos este encuentro virtual convertirlo en encuentro presencial y personal en el campus dentro de poco. Nos encantará acogerte allí. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues alcalde, vamos a ello. Si hubiese cualquier problema de conexión o hubiese cualquier interferencia, que ahora justo está cayendo tormenta sobre las rozas, pues intentamos hacer los reajustes técnicos para ello. Pero bueno, alcalde, lo primero que le quería preguntar es a propósito de su infancia. ¿Cómo fue la infancia de José Luis Martínez Almeida? Empiezas fuerte, desde luego. Buenas noches a todos y de verdad muchas gracias al Departamento de Alumni
de la Universidad Francisco de Vitoria por invitarme a este coloquio. Disculpadme que la semana pasada al final me surgió un imprevisto última hora y lo teníamos previsto y al final, menos mal, gracias a Dios, lo hemos podido tener esta semana y espero que sea presencial. Y agradecer además que el rector, que Daniel, haya tenido la gentileza de presentarme y además de dedicar esas palabras, yo creo que un tanto injustas porque no me conoce. Si me conociera, por lo menos, habría moderado algunas cosas de las que he hecho. Mira, yo tuve una infancia feliz, las cosas como son. Yo soy de una familia numerosa, de una familia que tiene una serie de principios y convicciones, de una familia de 3 hermanos en la que respetábamos la paridad, absolutamente, éramos 3 chicos y 3 chicas, y en las cuales yo efectivamente era el último. Y todo el mundo sabe que sobrevivir siendo el último es difícil, te tienes que abrir paso en una jungla. También es cierto que el último tiene la ventaja de que los primeros le han abierto el camino y de que además, en el fondo, había una cierta diferencia de edad con mis hermanos mayores y entonces mis padres me tenían un especial cariño, digamos, a los efectos de protegerme. Pero tuve una infancia muy agradable, o sea, no puedo tener mejores recuerdos. Fui a Retamar, en Retamar me lo pasé muy bien, la verdad. Yo me dedicaba a estudiar un poco y a jugar al fútbol mucho. No tenía grandes problemas para sacar las notas adelante, por así decirlo. La verdad es que yo la recuerdo con un enorme cariño, pero por eso digo, pues yo tenía unos grandes padres que desgraciadamente ya no están y me lo pasé muy bien con mis hermanos, disfruté una barbaridad y con mis amigos también. ¿Con qué lección vital salió de casa? ¿Cuál diría que fue esa enseñanza esencial que le ha marcado a lo largo de toda su vida? Pues por resumir, ¿no? Porque mis padres tenían personalidades diferentes, la verdad. Entonces, yo diría que de mi padre, desde luego, saqué una lección que es el trabajo. El trabajo siempre paga, siempre hay que trabajar. Es el camino más adecuado para poder hacer bien las cosas en la vida y, por tanto, hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que estudiar, no hay que quejarse, hay que echar las horas que sean necesarias si uno quiere progresar en la vida. Mi padre tenía una ética del trabajo, la verdad, es que muy profunda y eso a mí me marcó también mucho. Y luego de mi madre, la voluntad, la fuerza de voluntad. Yo sí tengo algo de fuerza de voluntad, que no sé cuánta tengo, pero la capacidad de mi madre, la persistencia, la perseverancia, el no rendirse, el seguir adelante con lo que uno cree, aunque las circunstancias no sean las más cómodas, aunque sean adversas. Sin embargo, uno tiene que seguir trabajando en aquello en lo que cree. Yo creo que ese sería un poco el compendio de lo que yo saqué, ¿no? De una familia, como ya digo, tradicional, si lo queremos en ese sentido de la palabra, de una familia religiosa, de una familia que educó, sin embargo, en libertad a sus 6 hijos. Yo he dicho alguna vez en una entrevista que los 6 tenemos poco o nada que ver entre nosotros. Hay uno directamente que en las últimas municipales y autonómicas se me presentó por Vox en Soria y hay algún otro que dudo que me hubiera votado en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, pero por el otro lado. Por tanto, yo creo que fue una bendición tener esos padres que nos dieron una educación en valores, pero una educación en libertad, y que a mí lo que me marcó de mi padre, como digo, es esa ética del trabajo y de mi madre, esa persistencia, esa fuerza de voluntad, ese creer en lo que uno hace. Una infancia feliz, una familia donde se acoge todo tipo de diatribas de toda clase, hasta que decide licenciarse en Derecho. ¿Era una carrera que tenía clara desde el principio? ¿Vio la posibilidad, pues estuvo tonteando con otra alternativa o siempre fue el Derecho lo que más le llamó la atención? Apliqué el que vale, vale y el que no a Derecho. Pero no, realmente yo en mi casa, en mi familia tenemos una tradición de Derecho. Tenía pocas dudas, pero tengo que reconocer que las pocas dudas que tenía era precisamente hacer periodismo. No sé cómo me pudo asaltar una vocación como esa, pero en un momento dado sí que me planteé, cuando estaba en el colegio, debía ser en lo que antes, muchos de los que nos escuchan no saben lo que es, segundo, tercero de BUP, antes de COU, sí que alguna vez y tal me planteé hacer periodismo. Bueno, en el colegio tenía amigos que les gustaba mucho y habíamos hecho algún pinito y tal y cual, pero no, realmente me decanté por el Derecho por tradición familiar y porque por lo poco que sabía en aquel momento era quizás lo que más me gustaba. Y termina la carrera y empiezan las oposiciones para abogado del Estado. ¿También esa decisión tiene algún fundamento con la familia? ¿Simplemente una opción de poder sacar la vida adelante con mayor? ¿No? O La verdad es que esa decisión fue un puro agradecimiento a mis padres, ¿no? Porque yo no tenía pensado opositar, consideraba que no tenía la capacidad para una vida como la del opositor, que es una vida muy sacrificada, muy dura,
son años muy complicados y requiere, la verdad, una testarudez que yo creía en ese momento que desde luego no tenía, ¿no? Y entonces yo me había apuntado al acabar la carrera a un máster en asesoría jurídica de empresas, pero bueno, al final, por resumir la historia, ¿no? Mis dos abuelos, tanto el padre de mi madre como el padre de mi padre, eran abogados del Estado, y mis padres, la verdad es que les hacía una ilusión extraordinaria que alguno de sus hijos fuera abogado del Estado, ¿no? Porque por seguir un poco la continuidad familiar, y en ese sentido yo era la última bala. Ninguno de mis hermanos anteriores ni siquiera se lo habían planteado de forma remota, lo de opositar, y por tanto yo solo les quedaba yo. Y llegó un día mi padre y un tanto desesperado, porque veía que yo me había apuntado al máster, trajo a mi casa a un amigo que era abogado del Estado, con el que sigo manteniendo una gran amistad, que durante 3 horas me estuvo dando la chapa sobre lo bonito que era ser abogado del Estado, lo bonito que era ser opositor, que uno no se tenía que preocupar si no la sacaba porque salía suficientemente preparado. Yo aguanté por pura educación casi, porque eran 3 horas en una tarde de agosto, con 18 años, uno quizás tiene mejores cosas que hacer que estar ahí, pero bueno. Y al final, sin embargo, se me encendió la bombilla. Pensé, oye, mi padre me está diciendo que por favor que al menos lo intente, ¿no? Después de haber hecho este esfuerzo y traer a su amigo y hablarme, me está diciendo que por lo menos lo intente. Y dije, no tengo nada que perder, la verdad. Era en agosto, el máster empezaba el 1 de octubre y si no, comenzaba nuevamente en febrero, había una segunda convocatoria. Entonces pensé, oye, lo peor que te puede pasar es intentarlo, que no te adaptes, que no te salga, y en febrero, porque yo no he dado un duro, lo digo claramente, no he dado un duro por mí como opositor, ni un duro. Dije, bueno, pues mira, oye, como agradecimiento, y está claro que te están pidiendo que por favor tú al menos lo intentes porque eres la última bala, lo hago. Y así fue. Pues un recorrido, la verdad, que singular. Esperábamos más florituras, pero os agradece un montón que la realidad se imponga tal y como fue. Fue, después de ejercer en varios destinos, ¿fue fácil la decisión de meterse en política? ¿Fue una transición natural? ¿Era algo que le revoloteaba sobre la cabeza al terminar la oposición o fue un encuentro inesperado? Fue un encuentro esperado e inesperado, por así decirlo, tratar de hacer la síntesis, ¿no? A mí siempre me había interesado la política, me gustaba mucho la política. Yo la verdad es que desde pequeño en eso fue un poco niño repelente. Yo era de los que con 10, 12, 14 años tenía siempre un periódico en las manos, siempre me había gustado mucho la historia, y la historia básicamente de política había leído bastante al respecto, pero nunca había estado en política. Lo más que había hecho a los 18 años es afiliarme a nuevas generaciones porque era el momento final de los gobiernos de Felipe González. A mí el proyecto de Aznar, la verdad, es que me pareció que era muy ilusionante y que era necesario en España. Bueno, me afilié a nuevas generaciones porque mi madre sí que tenía una vis política, aunque nunca obtuvo un cargo ni nada por el estilo, ella todo lo hacía desinteresadamente. Eso que es lo de los interventores y apoderados, ella lo hacía por el PP en el distrito de Tetuán. Bueno, pues en definitiva, pero yo no me había acercado, pero siempre me había gustado, hablaba mucho de política. Y fue inesperado porque yo estoy un día y entonces me llama la mujer de un compañero mío de promoción que trabajaba en el gabinete de Esperanza Aguirre y me dice, oye, José Luis, es que Esperanza quiere para un puesto un abogado del Estado. ¿A ti te interesa? Bueno, oye, pues fui, hablé. Yo estaba en el TSJ de Madrid, en la sala de lo contencioso, llevaba 5 años ya ahí destinado. Y había pensado hacer un cambio, pero dentro de la abogacía, a lo mejor irme a un ministerio, a lo mejor irme a otra jurisdicción. Me pilló en el momento y al final, entre que Esperanza la figura me atraía mucho, que me gustaba lo que estaba haciendo en Madrid, era el año 2007 en aquel momento, que tenía un proyecto que a mí me parecía que era bueno y que se correspondía con lo que yo pensaba, oye, pues di el salto adelante. Por eso digo que fue un tanto inesperado. Claro. ¿Y se imaginó en algún momento, en alguna ensoñación, el llegar a la alcaldía de la capital? ¿O eso sí que podemos hablar que también fue un cúmulo de circunstancias inesperadas cuando Pablo Casado le a dirigir este proyecto para la capital de España? Es que empieza a parecer que estoy construyendo un relato de cosas que yo no he querido, pero me he encontrado. Pero la verdad es que es cierto, porque o sea, yo en 2013, dejo la política. Me voy de secretario del Consejo de Administración de una empresa pública, de ahí me voy a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, donde coincido con el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y Esperanza decide que vuelva a la política. Y entonces en el año 2015 la nombran candidata al Ayuntamiento de Madrid. Y entonces me dice, oye, José Luis, acompáñame en la candidatura, por favor. Habíamos mantenido muy buen trato ella y yo, la verdad. Yo no la conocía en 2007 de nada. Oye, ya habíamos entablado una muy buena relación que iba más allá de ser yo director general o alto cargo. Es decir, que
que jugábamos al gol, o sea, éramos amigos, por así decirlo. Y entonces me dice en el 2015, oye, vuélvete al ayuntamiento conmigo. Bueno, vale, tal. Vale, yo no voy a ser cínico, yo volví al ayuntamiento porque pensé que ganábamos y gobernábamos. Si a mí me dicen, te vas a pasar 4 años en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, a Manuela Carmena, de principio he dicho, esto se me hace un poco cuesta arriba. Yo pensaba, sinceramente, que iba a estar complicado, pero que sumaríamos con Ciudadanos y que gobernaríamos. Bien, el primero es que nada, perdemos y nos vamos a la oposición. Luego me alegro de haber estado en la oposición. Creo que desde el punto de vista democrático la oposición es casi tan importante como el gobierno. Es clave para que tengamos una buena democracia, que haya una buena oposición, que sepa ejercer el control del gobierno y que el gobierno respete, por otra parte, la oposición y la existencia de la oposición. Pero bueno, dije, bueno, pues nada, oye, no hay pues nada. Nos quedamos en la oposición, oye, aquí tú te has presentado a las elecciones, has venido con esperanza, bueno, pues nada. Aguantas los 4 años y hacer lo que tienes que hacer, que es una buena oposición, y me meto de portavoz de urbanismo. Y entonces estoy ahí, urbanismo. Oye, y 2 años después dimite Esperanza. Claro, y entonces 2 años después dimite Esperanza, que era algo inesperado, te quiero decir, yo no había ido ahí para que dimitiera Esperanza. Cuando dimite Esperanza, hay un grupo de concejales que me dicen, oye, ¿por qué no te quedas tú de portavoz? Vamos a tal, porque yo creemos que tienes buenas condiciones, que la cosa tal... Y la verdad es que lo hice, y lo hice, bueno, hubo una elección. Yo creo que es la primera vez que el PP, no es por nada, celebra una votación secreta para elegir un cargo como el de portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que es un cargo importante. Y entonces, efectivamente, yo le gano esa votación al compañero que también se presentaba, y yo me presenté básicamente en primer lugar porque me parecía injusto la situación en la que se quedaba el PP en Madrid. Éramos la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Madrid y no creo que mereciéramos el castigo y la repulsa que se había producido y que tapaba gran parte de las políticas. Yo nunca voy a disculpar la corrupción, la reconozco y pido perdón, pero tampoco voy a tapar lo que hizo bueno el gobierno del PP durante 25 años en la ciudad y en el Ayuntamiento de Madrid. Yo decía a veces que podemos debatir sobre corrupción, pero que también tenemos que debatir sobre políticas, que debatir sobre corrupción no tape el proyecto político que tiene cada uno, ¿no? Y en segundo lugar, porque sinceramente estaba gobernando una izquierda que a mí, dentro de que, oye, yo por supuesto cada vez tendrá que gobernar uno, una vez gobernar la izquierda, otra vez gobernar la derecha, pero a mí el proyecto de Manuela Carmena, de Podemos, de lo que luego se transformó en Madrid, no me seducía especialmente, y por tanto yo creo que también era un momento de dar un paso adelante y de si tú te crees esto, venga, pues tiras para adelante. A partir de ahí hago de portavoz de la oposición. Cuando a mí me eligen portavoz de la oposición, puedo garantizaros que ni por lo más alejado de mi cabeza pasaba la posibilidad de que 2 años después fuera alcalde, entre otras cosas, porque como yo digo, en ese momento éramos la primera fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, pero estábamos entre 2 personas, como era Manuela Carmena y Begoña Villacís, mucho más conocidas que yo, con mucha más relevancia y con muchas más posibilidades de tener la alcaldía en el año 2019 que cualquier candidato que pudiera presentar el PP, y no diga José Luis Martínez Almeida, que en aquel momento nosotros encargamos un sondeo y entonces el sondeo nos dijo que mi índice de conocimiento era el 3%, el 5% de los madrileños, que era más o menos unos 150.000 madrileños. Y yo le dije al del sondeo que eso era imposible, que a mí 150.000 no me conocían en el año 2017, pero ni a tiros. Pero bueno, entonces no me lo imaginé. También es cierta una cosa, empiezas a trabajar y cuando se produce el cambio en el PP y por tanto entra Pablo Casado a ser el presidente del PP, se empiezan a discutir las candidaturas. Y ahí estábamos más o menos a 5 meses de que se produjera la nominación. Hombre, ahí yo reconozco que ya sí pienso, oye, pues a lo mejor puede que tú seas el candidato. Es decir, yo creo que te avala un poco el trabajo, no quiero, pero eso más o menos la gente pensaba, oye, este chico lo ha hecho bien, se ha batido el cobre, lo teníamos muy complicado como grupo municipal y hemos salido hacia arriba. La gente ha vuelto a ver que el PP sigue siendo la primera fuerza de oposición en este ayuntamiento, pero todavía no tenía nada seguro, porque no tenía absolutamente nada seguro, claro. Ahora me dices, joder, ¿te hubiera disgustado no ser candidato en aquel momento? Sí, te hubiera dicho que sí. O sea, las cosas como son. En un momento dado, uno se hizo ciertas ilusiones de que lo podía ser. Pero claro, cuando me nombran candidato, nadie piensa, de verdad, salvo Pablo Casado y mi madre, que pudiera ser alcalde. En aquel momento, todo apuntaba que Manuela Carmena iba a repetir, porque la ola de Manuela, la verdad es que desde ese punto de vista, políticamente había construido una figura muy atractiva para un amplio sector transversal de la sociedad, y por otra parte, insisto en lo mismo, Ciudadanos con Begoña tenía un cartel mucho más potente que el que podía tener yo como candidato, ¿no? Pero al final, con un trabajo muy duro, eso sí os lo puedo garantizar, porque fue un trabajo durísimo el que hicimos desde los 4 meses de la nominación hasta las elecciones,
Al final conseguimos el objetivo que nos habíamos planteado. Sabíamos que Manuel iba a ser primera fuerza, de eso no teníamos absolutamente ninguna duda. Lo que también sabíamos es que nosotros teníamos que ser, y con cierta diferencia, la primera fuerza del centro-derecha, porque nosotros partíamos de la premisa de que si hacíamos las cosas bien, el centro-derecha sumaría en la ciudad de Madrid para desbancar a la izquierda. Por tanto, nuestro objetivo era ser la primera fuerza del centro-derecha. Usted mismo, en recientes declaraciones al periódico El Mundo, habló de la deshumanización del adversario político. Por seguir un poco esta estela de la parte política, ahora haremos toda la cuestión relativa a la pandemia que nos está tocando vivir. ¿Cree que esta coyuntura que nos está tocando sufrir puede ser una oportunidad de una política más inclusiva y menos descalificativa? Debería serlo. La verdad es que se ha producido un encanallamiento del discurso político, un encarnecimiento del discurso político, y además lo digo abiertamente, fundamentalmente desde la entrada de Podemos en política, donde se generó un debate que consistía fundamentalmente en la crispación, en el enfrentamiento, en el radicalismo y en la confrontación como caldo de cultivo de una situación política, social y económica muy complicada que atravesamos en España a partir del año 2008, y que Podemos supo articular ese caldo de cultivo, pero desde la confrontación, desde la crispación y desde el enfrentamiento. Aquí nadie debería discutir que se puede pensar diferente, nadie debería discutir que tiene que haber puntos de vista distintos. Lo que sí debemos discutir es que precisamente no se admita que pueda haber puntos de vista distintos y diferentes, que es lo que introdujo de una manera muy radical en la política Podemos. Y por tanto, a partir de ahí yo creo que la sociedad va a hacer una reflexión. La sociedad, después del trauma y la tragedia que hemos pasado, yo creo que nos va a exigir elevar el listón a los políticos. ¿Por qué decía deshumanizar la política? ¿No? Porque, oye, al final yo separo bastante lo personal de lo político, ¿eh? Yo en eso soy muy racional, y por tanto para mí la política es la política y mi vida personal es mi vida personal, mi familia, mis amigos son tal, y yo lo separo. Pero es cierto que me llamó la atención un día, porque la izquierda contra mí lanzó una campaña fortísima de insultos, y hay un insulto especialmente desagradable que supongo que la mayoría conoceréis, ¿no? Y un día iba andando hacia el Corte Inglés de Castellana, y al pasar por la plaza de Pablo Ruiz Picasso había chavales de, no sé si tendrían siquiera 18 años. Y entonces me vieron, y a 50 metros, eso sí, de espaldas, con mucha valentía, me insultaron, lo gritaron, ¿no? El clásico insulto que se me hacía. Y dije, ¿estos chavales qué saben de mí? O sea, ¿qué es lo que estamos transmitiendo a chavales que no tienen casi 18 años, y si los tienen están recién cumplidos, para un tipo que, oye, que no le conoces de nada, que vale que es alcalde, le insultes de esa manera, ¿no? Y yo creo que eso es algo con lo que tenemos que acabar en general, ¿no? Y eso es ese radicalismo y esa confrontación, y sobre todo esa intolerancia hacia el que piensa distinto, porque a mí me ha pasado con el debate de la calidad del aire, ¿no? Y de la contaminación. A mí se me ha dicho que es que yo prácticamente quiero matar a los madrileños con el aire que respiramos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo discrepo de Madrid Central. Y yo siempre dije, buscando una sola declaración en la que yo niegue que hay un problema de calidad del aire en la ciudad de Madrid. Pero era mucho más fácil decir que Almeida quiere contaminarnos, y que Almeida lo que es un negacionista, y que Almeida no se da cuenta de que se está muriendo gente por la calidad del aire, que discutir sobre qué modelo es más eficaz precisamente para mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid, que es lo que nosotros siempre manteníamos. Sino por el contrario, lo que te arrinconaban era en el debate de que tú eres un negacionista y no quieres pensar. Por eso yo aspiro desde luego a que la sociedad nos exija a los políticos, y en esto me refiero yo, y en esto creo que vosotros tenéis que tomar el protagonismo, que la sociedad nos exija a los políticos elevar el listón del debate, entender de verdad que podemos convivir, entender que la Constitución de 1978 no es un viaje finalizado, porque no es un trayecto finalizado frente a lo que muchos nos dicen, sino que fue el punto de partida de la época más próspera de España, en la cual se han cometido numerosos errores, pero en lo cual también se han cometido numerosos aciertos, en la que nos ha garantizado un modelo de convivencia en el que podíamos caber todos, y que solo quieren dinamitar a aquellos que pretenden no estar dentro de esa Constitución de 1978, y que por tanto yo creo que la sociedad española es la que tiene precisamente que decirnos a los políticos que aprendamos a convivir dentro de nuestras diferencias, y que tener diferencias no tiene que suponer nunca estigmatizar ni arrinconar al que no piensa como uno mismo. Precisamente por ahí tiro el hilo. En las últimas oleadas del CIS, incluso antes del de Tezanos, la preocupación de los españoles era la clase política, la clase dirigente. ¿Dónde cree usted que debe entonar en general todos los partidos políticos, todos aquellos que se dedican a la política, el mea culpa?
no solamente poniendo el objetivo en la corrupción, que parece ser que tiene visos de que se ha aprendido una lección a través de los tribunales y de las sentencias que ha habido, sino a nivel general, ¿qué puede hacer la política para volver a ganarse la confianza de los ciudadanos? Si me lo dices en resumirlo en una sola cuestión, que a pesar de que es muy complejo lo que me estás preguntando, pero bueno, ya sabemos cómo simplificar los periodistas. Si me preguntas una sola receta que yo daría para tratar de solucionar ese problema, esa desafección que hay y que en general te abarca todo lo que tú has planteado, tanto la corrupción como los políticos como tal, yo te lo resumiría en que en estos momentos es más urgente que nunca despolitizar la sociedad. Creo que sí ha habido un problema de verdad desde la política, es que prácticamente se han invadido todos los aspectos de la sociedad civil, se le ha restado protagonismo a la sociedad civil por parte de la política. Si nosotros observamos cualesquiera sectores que pueda haber, todos sabemos que en España muchas veces no se puede hacer una cosa sin tener un ojo en la operación que se quiere hacer, pero el otro ojo en la política, a ver qué es lo que me dice el gobierno de turno. Todos somos conscientes también, por ejemplo, de que aquellos que venían a defender, y no sin cierta razón, la politización de determinados órganos independientes o supervisores que tenemos en el ámbito de la administración española son los mismos que ahora están colocando a su vez a todos aquellos que son afines y que no tienen ninguna experiencia. Hoy había una comparecencia del consejero propuesto por Podemos para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y en un alarde de sinceridad que hay que reconocerle, lo primero que ha dicho precisamente es que yo de competencia no sé nada. Y sin embargo está siendo propuesto por Podemos. Por tanto, si tú me dijeras qué es lo que el paso que tenemos que dar, lo tengo claro, despolitizar la sociedad. Y por tanto, que nosotros formamos parte de la sociedad, pero no debemos ser los protagonistas de la sociedad. Que nosotros formamos parte de la sociedad, pero debemos dejar que sea la sociedad la que se desenvuelva. Que nosotros somos parte de la sociedad, pero que es la sociedad quien tiene que liderar el desenvolvimiento económico, social, cultural, institucional de España. Si conseguimos despolitizar la sociedad, si conseguimos que la política no llegue a todas las terminales de la sociedad, si conseguimos que la sociedad retome el protagonismo que le corresponde y por tanto que sea la sociedad la que determine los debates, no que sea desde la política los que determinemos los debates, porque yo creo que desde la política ha habido se pretende infravalorar, infantilizar la sociedad. Hay muchas veces que se entiende que una sociedad más débil es una sociedad mejor para los políticos y yo creo que es al contrario, una sociedad fuerte es una sociedad mejor para España. Eso no quiere decir que los políticos tengamos que ser débiles, sino que ocupemos el papel que nos corresponde. Claro, despolitizar la sociedad implica también el hacer un esfuerzo por desideologizarla, o al menos para ser capaces de pautar que ciertos postulados tienen que estar siempre abiertos al diálogo, porque precisamente es todo lo contrario lo que parece hoy. La receta que está recomendando, precisamente estamos viendo a través de los vociferadores de los medios de comunicación y del debate público que precisamente estamos más polarizados que nunca. Por tanto, también la sociedad civil tenemos una responsabilidad, entiendo yo, en desideologizar ciertas posturas que lo único que nos llevan es al enfrentamiento. La pregunta es, ¿se pueden aportar ideas? ¿Se puede demostrar una convicción política al mismo tiempo que se avanza inexorablemente hacia una tecnocracia? Es que estoy en política para defender una serie de ideas, una serie de principios, una serie de convicciones y una serie de valores. Si no tuviera esos principios, esas convicciones y esos valores, no estaría en política, ni estaría en el Partido Popular en este caso. Yo los comparto, esos principios y esas convicciones, que a mí también me vienen determinados por la formación que he recibido en mi infancia, en mi juventud, y posteriormente por la formación que he tenido también desde el punto de vista profesional. Es decir, yo no estoy aquí para defender una gestión mejor, estoy aquí para defender unas ideas que en mi opinión van a permitir que se gestione mejor los asuntos públicos. La tecnocracia, que es un concepto atractivo, es un concepto muy peligroso en sí mismo, porque ¿quién define qué es lo mejor en la gestión? Tiene que haber siempre y es necesario un debate de ideas en la sociedad. No podemos permitir que no haya ese debate de ideas, no podemos permitir que no haya una confrontación de modelos distintos, porque eso es lo que nos va a permitir progresar. Por tanto, a mí me parece muy bien que se gestione bien, pero esto no es como el huevo y la gallina. No es lo mismo gestionar desde unas ideas que gestionar desde otras ideas. No es lo mismo gestionar desde unos principios que gestionar desde otros principios. Y yo estoy en política para defender que es mejor gestionar desde los principios del PP en este caso y desde las ideas, que las mías son las que se identifican con el proyecto político de Pablo Casado. Si no, yo te digo que no estaría en política. Esto no quiere decir que cuando tú estás en el gobierno
tengas que gobernar para los tuyos. Que cuando tú estás en el gobierno tengas que tener en cuenta solo a los que te han votado. Ni que cuando tú estés en el gobierno no puedas saber que hay determinadas decisiones que en ocasiones tienes que conciliar precisamente diversos intereses que pueda haber en juego. ¿Por qué? Porque al final el gran error que está habiendo es que aquí solo se gobierna para los que uno le han votado, no para la generalidad, ni no para el conjunto de la población. Y por tanto que aquí lo que se está identificando es el interés general de gobernar para todos con el interés particular de quien está en el gobierno en este caso, y creo que hay pocos ejemplos más claros que los de Pedro Sánchez y los de Pablo Iglesias, que gobiernan fundamentalmente para aquellos que les han votado y no para el conjunto de los españoles. Por eso digo, vamos a ver, la tecnocracia está bien, para eso tenemos la administración. La política es distinta a la tecnocracia. La política se guía por las ideas y desde luego a mí no me van a convencer que la tecnocracia por sí misma puede gestionar mejor sin ideas que sean el motor y el impulso. Y desde luego yo creo que estoy en política para defender que las ideas que yo tengo y mantengo son mejores para el conjunto de la población que las ideas que tienen mis adversarios políticos. Lo cual no quiere decir que mis adversarios no tengan exactamente el mismo derecho a defender mis ideas ni a gobernar en una democracia que el que puedo tener yo, que depende de que se ganen las elecciones. En su opinión, ya ha dado algunas pinceladas, pero ¿cuál consideraría, si es que se puede sintetizar en una forma de decálogo, las funciones del buen político? En un decálogo. Sí, o sea, simplificándolo, si es que se puede simplificar y a lo mejor no son 10, son 5, son 4. Yo creo que un buen político, tiene que tener capacidad de trabajo, tiene que tener cercanía y empatía, te tienes que colocar en la piel de todos aquellos de todos aquellos para los que gestionas. Y una de las cosas que a mí me obsesionaba durante esta pandemia, por ejemplo, era colocarme en la piel de todos aquellos que estaban confinados en sus casas, saber la situación, la presión, el desgaste mental de tener que estar confinados en tus casas, el desgaste mental de tener que estar en primera línea de sanitarios, que vieran que tenían un ayuntamiento y que tenían no solo un alcalde, sino un equipo de gobierno que sabían por lo que estaban pasando, la humildad de entender que a pesar de que tienes una responsabilidad y tienes un gran poder, como alcalde de Madrid tienes un gran poder, sin embargo sigues siendo igual de mortal que antes de ser alcalde de Madrid, que no se te olvide que eres igual de mortal que antes de ser alcalde de Madrid, por tanto, más te vale tener gente a tu alrededor que de vez en cuando te diga, oye, que eres el mismo tonto que antes, o sea, que no te creas nada, porque ser alcalde no te ha aportado absolutamente nada, trabajo, humildad, cercanía, empatía. Tienes que tener curiosidad intelectual, creo que tienes que tener curiosidad intelectual, tienes que tener apertura de miras, es decir, no te puedes quedar únicamente encerrado en lo que tú crees en cada momento, tienes que tener la capacidad de saber que hay que conciliar también diversos intereses. Yo creo que si esos ingredientes, yo creo que sería, o más o menos daría un buen resultado en general. Luego también puedes hablar de otra serie de cuestiones, pero que a lo mejor ya sean más accesorias. Pero si uno tiene trabajo, humildad, cercanía, curiosidad intelectual y capacidad de aunar voluntades, yo creo que sería un buen retrato robot para un político. ¿Y de qué debe huir a toda costa el buen político? Además de que le regalen demasiado los oídos, tal y como ha comentado. Del aislamiento. Tiene que huir del aislamiento. ¿Por qué? Porque al final uno cuando alcanza determinadas cotas de poder, y además es a través de elecciones y obtiene un resultado electoral y tal, aunque nadie podrá decir que el mío fue bueno, porque soy el alcalde electo no más joven que también, sino el alcalde electo con menor número de concejales de la historia democrática del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual tengo ese mérito también, aparte de ser el alcalde electo más joven. Pero lo cierto es que uno tiende en un momento dado, o posiblemente, a entender que su criterio es el mejor. Y que, por tanto, como tú eres el que sabes y tú eres el que estás hablando con unos, con otros y tienes una visión completa y tal, tiendes a aislarte en ti mismo, a tender a tomar las decisiones, a no escuchar los criterios cuando te contradicen. Porque muchas veces, oye, la gente que está a tu alrededor te dice, oye, que es que no tienes razón, que esto es así y esto es así y tú lo estás viendo de esta manera. Y a veces puedes tener la tentación de decir, oye, que aquí el que ganó las elecciones fui yo, vamos, el que ganó las elecciones, que sacó el resultado electoral para ser alcalde fui yo y tal igual. Con lo cual yo te diría que lo que tiene que huir el político, desde luego, es del aislamiento y de que no le digan la verdad en todo momento. Tenemos que escuchar la verdad en todo momento. Y unas veces la verdad coincidirá con lo que nosotros estamos pensando y diciendo y otras veces no coincidirá y tenemos que aceptarlo. Luego repasaremos y retomaremos alguna pregunta sobre política nacional, pero yo creo que tenemos que ir con uno de los grandes temas de
esta noche, que es el COVID-19, coronavirus, esta pandemia que nos ha aislado a España, nos ha hecho vivir algo parecido al presidio no forzado. La primera pregunta que le quería formular es ¿cómo se acompaña el dolor de las instituciones? ¿Cómo se acompaña el dolor? ¿Cómo se acompaña el dolor de las familias desde las instituciones? Pues se acompaña con cercanía y con empatía. Vamos a ver, Madrid, yo creo que todavía, en general España, todavía no somos conscientes de la tragedia que verdaderamente hemos sufrido. Es decir, yo creo que hemos sufrido un shock colectivo y un shock emocional como consecuencia de una situación que no afrontábamos prácticamente ningún español que no hubiera vivido la guerra civil. Y yo creo que todavía queda un largo trecho hasta que nos demos cuenta efectivamente de lo que hemos pasado. Pero dentro de lo que hemos pasado, que ha sido un drama donde hay 43.000 personas que han fallecido, donde hay muchísimas personas que sin haber fallecido las han pasado canutas, hayan estado ingresadas o no hayan estado ingresadas, porque el bicho muy malo, las cosas como son, el bicho realmente malo y las han pasado canutas, pero sobre todo yo me ponía en la piel de todos aquellos que habían perdido a alguien, a su padre, a su madre, a su suegro, a su cuñado o a algún hijo y ni siquiera podían despedirle. Porque ni siquiera tenían la capacidad de poder despedirlo. Oye, como en España pues estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pues oye, un velatorio, un entierro, una incineración, ¿no? Muchas veces tenían que esperar varios días, incluso con limitaciones a poder enterrarle, que varios días no podían hacer un funeral, que ese es un consuelo para todos los que profesamos, todos los que nos consideramos católicos, tener un funeral, pues yo creo por un ser querido es un consuelo importante y un auxilio espiritual. En definitiva, te pones en la piel de todos aquellos que lo están pasando realmente mal y lo que puedes hacer desde luego es sentirte cercano y empático. Porque en el ayuntamiento tuvimos claro desde el primer momento que esto no podía ser una cuestión de broncas ni una cuestión de enfrentamientos, precisamente por esto. Porque nosotros les habíamos dicho de un día para otro a los madrileños, oye, os vais a quedar en vuestra casa. Vais a cambiar radicalmente vuestros hábitos, vuestros comportamientos, vuestras conductas, vuestra forma o nuestra forma de entender la vida, que es una forma de entender la vida muy social, es una forma de estar en la calle, de estar con los amigos, de estar en las terrazas, de tomarnos una caña, de ir al trabajo, de ahora todos sabemos lo que somos Madrid y los madrileños, ¿no? De un día para otro les dijimos, no, y ahora te vas a quedar en casa. Al 90% de los madrileños le dijimos, te vas a quedar en casa. Al resto le vamos a decir, tú vas a salir a la calle, pero vas a salir a la calle a jugártelas, porque realmente es jugártelas salir a la calle en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y dijimos, oye, aquí lo que no podemos, por mucho que estemos cabreados, por mucho que discrepemos de determinadas medidas que se han adoptado, medidas que se han dejado de adoptar, no es el momento de haberle pedido esto a los madrileños y sabiendo lo mal que lo están pasando y sabiendo que está falleciendo mucha gente, sabiendo que no les están pudiendo despedir, no es el momento de que desde el ayuntamiento nos metamos en recriminaciones, ni en broncas, ni en exigir responsabilidades. Siempre dije que habrá tiempo, y yo creo que hay tiempo, y yo creo que estamos ya en ese tiempo, de hecho, pero en ese momento lo que teníamos que demostrarle a los madrileños es que entendíamos lo que ellos estaban pasando y que como entendíamos lo que ellos estaban pasando y el sufrimiento que estaba teniendo la ciudad de Madrid, nosotros íbamos a estar a la altura del comportamiento y de la responsabilidad que ellos les pedimos en esos momentos tan duros. Han sido momentos muy duros, pero ¿ha habido algún momento verdaderamente esperanzador que haya dado plenitud a su vocación como político a lo largo de esta pandemia, a lo largo de esta cuarentena? Sí, ha habido detalles. Mira, muchos días te ibas a casa y te ibas a la cama y no dormías porque eran días en los que decías, ¿cuándo vamos a salir de esto? Vamos a salir de esto. Seguía muriendo gente, estaban los hospitales colapsados, seguías viendo las calles de Madrid sin nadie, que es desesperanzador. Yo un día fui por la M30 y no me cruzó un solo coche por la M30, ni un coche. Decías, esto no puede ser, esto es una película de terror lo que nos está pasando en esta ciudad, ¿no? Y es una ciudad triste, una ciudad en silencio. Nunca pensaste en Madrid en silencio, ¿vale? Entonces, sin embargo, había motivos para esperar. Había motivos para esperanza. Pues yo, por ejemplo, te cruzabas con un conductor de la MT conduciendo un autobús que también estaba medio vacío, que estaba cumpliendo con su deber y era él el que te animaba. Te ibas a ver a los trabajadores de la limpieza que todas las noches seguían saliendo en la ciudad de Madrid y eran ellos los que te decían, ánimo alcalde, muchas gracias por lo que estás haciendo. Te ibas al hospital de IFEMA y que llevamos a la banda de la policía municipal, que la llevamos por varios hospitales y la llevamos al hospital de IFEMA a que canta el famoso Resistiré. Y no solo los médicos, los enfermos que estaban dentro del hospital se asomaban hasta donde podían llegar y empezaban a cantar también Resistiré.
Entonces decía, hay esperanza. Es decir, esos pequeños detalles al final que tú veías, solidaridad de la gente que no os podéis ni imaginar. Solidaridad de la gente, y no os estoy exagerando, desde familias muy ricas hasta familias no tan ricas, que daban lo que fuera necesario al ayuntamiento para que pudiéramos paliar esta situación, que te decían qué necesitas en este momento, cómo podemos ayudarte, cómo podemos arreglar esta situación. Entonces, ha habido momentos muy, muy, muy emocionantes y que te levantaban el ánimo de esas noches que llevas a casa y decías, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Qué le gustaría contar a las futuras generaciones de la gestión de esta pandemia? Me gustaría decirles, mira, el 11 de marzo, que todos sabemos lo que significa para la ciudad de Madrid, hay un acto siempre en conmemoración de las víctimas del atentado del 11 de marzo que se hace en la Puerta del Sol a las 9 de la mañana, que es más o menos cuando se produjeron los atentados, ¿no? Y entonces este 11 de marzo era especial porque aunque no se había declarado el estado de alerta, tanto el ayuntamiento como la comunidad ya habíamos adoptado medidas muy drásticas el día anterior y de hecho el acto fue muy reducido, ¿no? Y entonces en un momento dado yo leí la placa que había en Sol, ¿no? Y en la placa de Sol dice esto, al ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid. Y yo, en aquel momento, cuando la prensa me preguntó, me dijo, bueno, el 11 de marzo, alcalde, con la situación que tenemos, le dije, miren, yo estoy seguro de verdad, que cuando todo esto pase, podremos decir lo que dice esa placa, el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid. Y os garantizo que ha sido ejemplar, que podremos mirar atrás, echar la vista atrás y hacerlo con orgullo. Y hacer con orgullo de saber que hemos superado, y no es un dicho ni una forma de hablar, la prueba más dura que han pasado en generaciones España y más en concreto la ciudad de Madrid. Y tenemos datos. La movilidad en Madrid se paró un 90% de un día para otro. Un 90% es una auténtica barbaridad en una ciudad de 3.300.000 habitantes. Las infracciones que ha puesto la policía municipal no han pasado de 800, 900 infracciones al día en una ciudad que tenemos 3.300.000 habitantes. Cuando se dijo que la gente huyó en Semana Santa, la policía municipal puso 182 controles en puntos de acceso de entrada y salida, puntos de entrada y salida de la ciudad de Madrid. Se realizaron cientos de miles de controles y creo que se pusieron 2.000 multas de gente que se iba. 2.000 multas en una ciudad de 3.300.000 habitantes, los que decían que iba a haber un éxodo por la Semana Santa, ¿no? Por tanto, yo creo que la lección que tenemos que aprender es esa. Ha habido un ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid. Podremos echar la mirada atrás con orgullo y decir, no sé qué nos deparará el futuro, pero cuando tuvimos que arrimar el hombro y hacer frente a la situación más dura, lo hicimos. Antes había comentado que durante la gestión de toda esta pandemia no era un momento de trifulcas en el ayuntamiento. ¿Y qué adversario político ha sido digno de su admiración durante la crisis del coronavirus? ¿Cuál diría que o ha sido en bloque en general toda la oposición? Pues te lo diría, los grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, tanto Vox como Más Madrid como el Partido Socialista. Creo que han tenido un comportamiento impecable, creo que también en cierta manera deriva de cómo nosotros entendimos, pero ellos podían no haberlo entendido de esa manera y ellos podían haber actuado. En la oposición a veces es complicado estar, a veces no, es muy complicado estar, las cosas como son, que yo he estado 4 años, ¿no? Entonces es fácil de vez en cuando, oye, que se te pueda ir la boca, que te pueda patinar, que puedas decir, oye, vamos a decir algo, porque claro, y sin embargo el comportamiento que han tenido en estos 3 meses, en líneas generales, yo creo que ha sido ejemplar, ¿no? Y al final eso se plasma en esas mesas que tenemos y que estamos todos los grupos municipales en estos momentos sentados tratando de consensuar una serie de medidas para el mejor futuro de Madrid. Y yo creo que por ahora ninguna administración ha conseguido una situación de esas características, que en estos momentos todos los grupos municipales, e insisto, desde Más Madrid por la izquierda hasta Vox por la derecha, pasando por el Partido Socialista, por Ciudadanos y por el Partido Popular, estamos sentados con la mejor voluntad, porque además es la mejor voluntad y la mejor buena fe para dentro de nuestras diferencias tratar de llegar a acuerdos que beneficien a los madrileños. Por tanto, sin perjuicio de que hay otras personas que podría mencionar, como Margarita Robles, la ministra de Defensa, por ejemplo, con la que he tenido muy buena interlocución, o José Luis Escrivá. Sin embargo, yo mencionaría desde luego a los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Está el ayuntamiento, junto con la oposición, me imagino, trabajando en un paquete de medidas para reactivar los pequeños comercios que han sido azotados de una forma terrible a través de esta crisis. ¿Qué va a pasar con aquellos que, sin embargo, no han podido aguantar el envite? Han visto
obligados a bajar la persiana definitiva en hoteles porque verdaderamente se han visto en una situación lamentable. Absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Yo creo que aquí ha habido una falta de reflejos, además, importante. Nosotros, el 12 de marzo, 3 días antes de entrar en vigor el estado de alarma, adoptamos una serie de medidas económicas, porque dijimos ya, aquí, obviamente, la prioridad, que no nos podemos despistar, es el tema sanitario. Obviamente, ahí es donde tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. Pero no nos equivoquemos, como dejemos la crisis económica y social que viene derivada de la crisis epidemiológica, vamos a tener un problema. Esa no va a solucionarse a partir del día después de vencer la pandemia. Esa también se tiene que solucionar a partir de ahora. Nosotros, en fecha tan temprana como el 12 de marzo, introdujimos ya un paquete de medidas económicas en las que luego hemos ido profundizando dentro de lo limitado de nuestras posibilidades. Claro, nosotros no somos los que tenemos más capacidad ni legislativa, ni normativa, ni siquiera económica para poder ayudarlos. A pesar de eso, hemos hecho los esfuerzos que podíamos hacer. A mí me gustaría hacer más si el Gobierno de la Nación me autoriza a utilizar una capacidad financiera que en estos momentos tengo, pero no me autoriza a utilizar, pero sí teníamos la capacidad simbólica del Ayuntamiento de Madrid. Y eso en muchos de los empresarios y de los pequeños y medianos comerciantes es lo que me han agradecido. Me han dicho, mira, las medidas económicas que habéis adoptado son un alivio para nosotros, no son determinantes las cosas como son, porque no tenéis esa capacidad de ser determinantes, pero sí son muy simbólicas. Que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, adoptara un paquete de medidas desde el primer momento, la capacidad simbólica que tenéis de, en este caso, decir, oye, que es que tiene que ser ya, que lo tenemos que hacer desde ya, que no podemos esperar de verdad al día después. Y lo que estamos ahora es trabajando también en ese plan que yo creo que va a ser importante, no solo desde el punto de vista de los grupos políticos, sino de un grupo que generosísimamente y de forma altruista se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid, compuesta por gran parte de las principales empresas que hay en España en estos momentos, y en el que yo tengo muchas esperanzas para que todo aquel tejido empresarial que no haya podido levantar la persiana o que haya tenido que cerrar la persiana, le podamos dar una oportunidad en un futuro próximo. Señor alcalde, ¿ha mejorado en estas últimas semanas la relación con el Gobierno central? Es que depende de lo que entiendas por el Gobierno central. Vamos a ver, yo he dicho, yo tengo una relación con José Luis Escrivá, he hablado con Margarita Robles, he hablado también frecuentemente, también he estado alguna que otra vez con la vicepresidenta Calviño, por ejemplo, pero si se me está preguntando por el presidente del Gobierno, ya lo he dicho, el presidente del Gobierno no ha llamado al alcalde de Madrid. El presidente del Gobierno no se ha interesado en ningún momento por la situación de la ciudad de Madrid. Lo cual a mí me parece que no es de recibo por varias razones. En primer lugar, porque reside en Madrid, aunque solo fuera por eso. En segundo lugar, porque obviamente somos la ciudad más duramente castigada con diferencia. Creo, sinceramente, que cualquier otra ciudad que a lo mejor el alcalde no fuera Almeida, quizás Pedro Sánchez hubiera descargado el teléfono, pero es que no puedo entenderlo si no es por eso. En tercer lugar, porque él fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal de este ayuntamiento. Él fue representante de todos los madrileños. Él es diputado por la circunscripción de Madrid. Creo que lo normal, y lo hubieran agradecido los madrileños, lo hubieran agradecido todos los madrileños, de verdad, con independencia de que le voten, que no le voten, que les caiga mejor, que les caiga peor, que el presidente del Gobierno hubiera tenido un detalle con la ciudad de Madrid. Que hubiera o llamado al alcalde, o se hubiera acercado al Palacio de Hielo, o se hubiera acercado al Hospital de IFEMA, o hubiera hecho visita a cualquier lugar, pero no ha venido absolutamente a nada, no ha querido tener ninguna relación con Madrid. Y a mí eso me da igual como José Luis Martínez Almeida, pero no como representante de los madrileños. A mí eso me parece triste y me parece decepcionante respecto a lo que uno puede esperar del presidente del Gobierno, ¿no? También me parece descriptivo de cómo es el presidente del Gobierno. Y en esta línea, ¿qué valoración hace en su conjunto de la política nacional? Al final estamos hablando del presidente del Gobierno, estamos hablando del presidente del Partido Socialista Obrero Español y estamos viendo sesión tras sesión en el Congreso que la crispación va en aumento y que cada vez hay más dificultades para ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que debemos hacer como nación. A mí muchas veces me dicen la pregunta, porque a veces ahora se me considera un poco el verso suelto del PP, ¿no? Se me considera como que no soy del PP, lo cual me parece asombroso, o que yo me desmarco de Pablo Casado, lo cual es absolutamente falso, porque Pablo Casado es la persona que ha confiado en mí, que se la jugó por mí, además la que yo voté en el Congreso y en la que confío para ser el próximo presidente del Gobierno, porque creo que va a ser un muy buen presidente del Gobierno. O sea, que verso suelto el PP, nada, pero me preguntan, ¿y por qué lo de Madrid no se puede hacer en el ámbito de la nación? ¿No? Como diciéndome, claro, es que tú no eres el mismo PP que el de Pablo Casado. Y siempre respondo lo mismo, es que no cabe poner el mismo plano a la oposición que al Gobierno, sin perjuicio de que Pablo Casado ha hecho una serie de ofrecimientos que Pedro Sánchez ni ha aceptado ni ha querido aceptar. O lo digo de otra manera.
Pedro Sánchez no llama al principal líder de la oposición, al jefe de la oposición, desde el 5 de mayo. En medio de la peor situación que hemos vivido en España durante generaciones, el presidente del gobierno no ha descolgado el teléfono para llamar a Pablo Casado desde el 5 de mayo, y por cierto fue una llamada bastante breve. Si yo, como alcalde de Madrid, no hubiera llamado ni me hubiera reunido con la oposición del Ayuntamiento de Madrid durante más de un mes, sentiría que le estoy fallando a los madrileños, sentiría que no estoy haciendo mi trabajo, sentiría que no estoy haciendo lo que debo en cada momento, y menos en un momento como el de la pandemia. Por tanto, el problema lo podemos ver no en el PP, no en Pablo Casado. El problema lo ves en la trayectoria de Pedro Sánchez. La trayectoria de Pedro Sánchez se marcó un principio con ese no es no, no es no, que es una forma particular de entender la política, por supuesto. En segundo lugar, con una moción de censura como la que se produjo, bajo una premisa absolutamente falsaria, como era esa sentencia que ya ha sido desmontada en gran parte, por cierto, y con el apoyo de partidos, y ya me abstraigo de Bildu, pero partidos que no tenían ningún interés en garantizar la estabilidad. Ha sido incapaz de aprobar un presupuesto como presidente del gobierno en los 2 últimos años, y parece que este año tampoco va a tener la capacidad de poder aprobarlo. Ha crispado absolutamente, ha hecho que dirigentes socialistas como César Antonio Molina escribiera ayer un artículo en El Mundo diciendo basta ya, o que Felipe González diga hoy que este gobierno es como el camarote de los hermanos Marx, y por tanto uno tiene que ver las trayectorias para saber qué es lo que pasa en cada momento. Uno no puede cambiar su forma de ser. Es decir, la persona del no es no a Mariano Rajoy, la persona de hacer una moción de censura junto con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts pel Cat, la persona que pacta en secreto con Bildu, es obvio que no tiene ningún interés. La persona que no llama a Pablo Casado desde el 5 de mayo como presidente del gobierno, es obvio que no tiene ningún interés en llegar a ningún tipo de acuerdo. Pedro Sánchez tiene un interés, que es sobrevivir. Y en función de su supervivencia irá adaptando sus pautas de comportamiento. Pero si alguien quiere saber cuál es el siguiente paso que va a dar Pedro Sánchez en política, la única pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo quiere sobrevivir Pedro Sánchez? ¿Cuál es el paso para que Pedro Sánchez pueda seguir sobreviviendo en política? Porque la respuesta será el siguiente paso que él dé. Pero, señor alcalde, ¿no parece a veces una caricatura el que establezcamos una simplificación? Porque al final no deja de ser el gobierno de España, el presidente del gobierno de España. Y hay veces que, a pesar de que sus actos sean reveladores, también al mismo tiempo tiene una responsabilidad que cumplir y que se le presupone una buena fe por el hecho de estar ostentando el puesto que tiene, que es de máxima y vital importancia para el devenir de todos los españoles. No hay veces que la política establece una serie de dialéctica que consiste en bajar al contrario, al adversario, a bajarlo al fondo y no intentar ver o entender la postura y la coyuntura en la que se encuentra. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, estoy contigo. Esto va en relación con lo que también que me has preguntado anteriormente. Es decir, hay una simplificación del debate político, una infantilización del debate político, una forma de entender que la mejor manera de poder tener un buen resultado es precisamente infravalorar completamente las propuestas o las ideas que se te plantean por el de enfrente, que es una de las causas también principales por las que se ha originado la desafección en la sociedad. Señor alcalde, nos vamos acercando peligrosamente hacia el final para que sean aquellas peligrosamente personas que nos han estado escuchando durante... sí, porque me imagino... bueno, en realidad, sí, dicho esto, peligrosamente en ningún caso, porque va a suponer que podamos descansar todos. Entonces, eso es un bien. Le quería comentar, antes de que las preguntas que nos vaya a seleccionar Macarena vaya a comentar, quería hablar en parte de algo que se aleja un poco de la política, de temas que no tienen mucho que ver. Volvemos otra vez a parte de su historia personal. ¿Qué es lo que más satisfacción diaria le da? ¿Qué es aquello que hace o le permite dormir a pierna suelta todas las noches que se puede o que se lo posibilita su cargo? Resolver un problema. Resolver un problema. Si eres capaz de resolver un problema como alcalde,
eres capaz de dar una solución a alguien. Y yo creo que eso es lo más gratificante y además es que tienes la ventaja, y eso es así, de que en los ayuntamientos, los alcaldes, somos los que tenemos más capacidad de resolver los problemas más cercanos y por tanto los problemas que tú te encuentras cada vez que sales de tu casa, que no son problemas trascendentales posiblemente que vayan a definir el sentido de tu vida, pero sí son problemas que te van a hacer más agradable, que te van a dar más calidad de vida, que te van a permitir vivir mejor en una ciudad como Madrid. Por tanto, yo creo que lo que de verdad te satisface cuando te vas a dormir es haber resuelto problemas. Y en su opinión, ¿qué nos posibilita la vida para llenarnos de sentido en lo cotidiano, en el día a día? Esta es la Que cada pregunta. uno haga la vocación para la que está destinado, que cada uno cumpla con la finalidad para la que cree que está. Es decir, que yo creo que, sinceramente, cada uno tiene que tener el periodista, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el empresario, el político, que cada uno hagamos las cosas como creemos que se tienen que hacer, de la mejor manera que se tienen que hacer y en la medida de lo posible, desde luego, para construir una sociedad mejor desde nuestra responsabilidad individual. ¿Por qué el Atlético de Madrid? La pregunta es, ¿por qué me lo preguntas? Es obligada. No, que ¿por qué me lo preguntas? Es que la respuesta es obvia. Porque sí. Claro. La respuesta es clarísima. O sea, es un La porque sí ontológico. porque, Define. porque es una forma de entender, de sentir la vida, de encarar la vida. Hay formas más agradables, posiblemente, hay formas más ganadoras, para qué negarlo. Nuestros vecinos de enfrente han ganado mucho más que nosotros, por supuesto, pero nosotros tenemos una forma diferente. No es solo fútbol, yo creo, va más allá del fútbol, es una filosofía. Si me apuras, sé que esto suena un poco romántico, suena un poco como no ganas, pues te tienes que inventar esto, pero es cierto, ¿no? Yo creo que al final ser del Atleti es un poco reflejo de lo que te puede pasar en la vida. Algunas veces ganas, muchas pierdes, muchas más tienes muchas dificultades, pero sin embargo sigues remando, sigues trabajando. Hay yo creo que una especial camaradería, muy especial camaradería entre los que somos del Atleti, ¿no? Posiblemente otros equipos puedan decir también lo mismo, pero yo creo que son características muy acentuadas del Atleti, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más vibrante que ha vivido como Atlético? Como Atlético, el momento más vibrante que yo he vivido, pues mira, yo recuerdo especialmente, especialmente yo recuerdo la final de Copa del Rey del Bernabéu en el año 92, que ganamos 2-0 al Madrid con goles de Schuster y Futre, que yo creo que fue un partidazo espectacular y además fue en el Bernabéu, pero luego el momento más emocionante último que viví fue la Liga en el Camp Nou con el gol de Godín. Bueno, son momentos gratificantes. Sí. También se puede vibrar en la adversidad, ¿verdad? Porque me imagino que Lisboa... Por supuesto que se puede vibrar, por supuesto que se puede vibrar en la adversidad, eso es así, ¿no? Yo creo que los atléticos lo demostramos cuando en la última final de Milán perdimos en los penaltis, a pesar de que el árbitro ha reconocido que el gol de Ramos no se debió conceder, que se le va a hacer 4 años después, pero al final Juanfran, que era uno de Juanfran representaba muy bien la forma de ser del Atleti, representaba muy bien cómo entendemos nosotros la vida y cómo entendía él, por tanto, el fútbol, y fue el que falló el penalti, desgraciadamente, lo tiró al palo. Y entonces, en los días siguientes, la camiseta más vendida fue la de Juanfran. Eso te explica cómo somos los del Atleti. ¿Qué significa el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid? ¿Se puede pensar en una era post-Cholo Simeone? O sea, ¿se puede dilucidar siquiera? Se debe pensar, siempre se debe pensar, todo tiene fecha de caducidad, todo tiene final. Una de las cosas que yo he aprendido con esta pandemia es que uno tiene que tener en la medida de lo posible previstos todos los escenarios. Cuando llegó esta pandemia nosotros no teníamos un manual de instrucciones, no sabíamos cómo enfrentarnos, no teníamos un libro que nos dijera lo lógico es tomar esta decisión, venga, ahora hay que tomar esto, por ahora hay que... No teníamos. Aprendimos que hay que tener todos los escenarios previstos en la medida de las posibilidades y por tanto también hay que tener el escenario previsto una época post-Cholo. Ojalá tarde en llegar, pero llegará, seamos realistas. Dicho lo cual, ¿qué significa el Cholo? Pues yo creo que junto con Luis Aragonés posiblemente ahora mismo sean los dos grandes iconos de la historia en lo deportivo del Atlético de Madrid. Pues cumplimos justo una hora en punto de encuentro con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, al que quiero aprovechar para agradecerle toda su amabilidad a la hora de responder a todas las preguntas que le hemos formulado.